El día de hoy tengo el privilegio de compartirles la palabra, así que espero que el Señor me ayude a expresar su palabra de manera correcta. Les voy a pedir, hermanos, que me ayuden a hacer una oración al Señor para que esta palabra caiga en buena tierra en nuestros corazones y el Señor hable a cada uno de nosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú siempre confirmas tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el que nos ha traído aquí hoy. Te rogamos que cumplas tu propósito en nuestras vidas, Padre. Te cuentas un instrumento del enemigo para desviarnos del propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Cuántas personas se han alejado del Señor? ¿Cuántas personas han cometido errores, verdad? Por no hacer caso al consejo. Y realmente yo quisiera que en este día pudiéramos tomar conciencia de que cada decisión, cada elección que vamos a hacer a partir de hoy y siempre, aunque no nos damos cuenta, tiene una repercusión muy grande en nuestras vidas. Y quisiera que, de acuerdo a la palabra del Señor, tomáramos el consejo para quitar todos esos estorbos que nos hacen errar en nuestro camino, que nos hacen desviarnos de lo principal en nuestras vidas, que es estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, Señor, para mí lo primordial en mi vida es estar cerca de ti? A ver, levanten su mano. Los que piensan así o los que dicen, Señor, lo principal en mi vida es estar contigo, es estar en tu presencia, es hacer tu voluntad. Amén. Sin embargo, muchas veces no lo hacemos, muchas veces nos desviamos, muchas veces nos encontramos en que nuestras vidas no están llenas de esa vida abundante, en que nuestras vidas muchas veces están en angustias y decimos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y quiero que reflexionemos. Quisiera, antes de seguir en la palabra, contarles una historia acerca de un hombre que se llamaba Pepe. Es la historia de Pepe. Pepe era un empresario. Pepe era una persona muy buena. Pepe era una persona muy optimista. Y siempre que alguien le preguntaba, ¿cómo estás, Pepe?, él respondía, si pudiera estar mejor tendría un gemelo. Porque era tanto lo que estaba bien que necesitaba otra persona para pasarle tanto bienestar. Y siempre respondía así, si pudiera estar mejor tendría un gemelo. Él era muy querido por sus empleados, él tenía un restaurante. Sin embargo, un día cometió un grave error. Dejó abierta la puerta del servicio, la puerta de atrás, en la noche, cuando están haciendo el corte de caja, y se metieron unos ladrones a su restaurante. Y le robaron todo su dinero, y como él no puso resistencia, le dispararon. Y lo dejaron malherido. Cuando llegó la ambulancia, cuando llegó los paramédicos, se lo llevaron. Y él siempre decía que su filosofía debía decidir, porque todos le preguntaban, ¿cómo le haces para estar tan bien? Y él decía, yo me levanto, me veo al espejo y digo, Pepe, hoy va a ser un buen día. Pepe, hoy te va a ir muy bien. Y él siempre era su pensamiento. Hoy te vas a prosperar, hoy vas a tener muchos clientes, hoy te va a ir mejor. Y ese día le fue así, tuvo ese percance. Y cuando llegó al doctor, al hospital, los médicos, pues ya saben, en urgencias, le abren la camisa, empiezan a revisar las heridas. Y le dice a los doctores, con las pocas fuerzas que tenía, lo tenían que operar de urgencia, así él les dice, no sé lo que ustedes tengan que hacer, pero yo elijo vivir. Y le preguntan, bueno, ¿es usted alérgico a algo? Y con las pocas fuerzas que quedaba responde, sí, a las balas. Y entonces, con esa actitud, aún en su casi lecho de muerte,
Él decidió vivir. Y gracias a su buena actitud y a su buena determinación, los médicos hicieron un trabajo extraordinario que lograron salvarle la vida. Y esa historia, hermanos, podría aplicarse a cada uno de nosotros. Porque aunque no nos han tirado balazos, el enemigo ha venido a nuestras vidas muchas veces. Y muchas veces nos encontramos malheridos, muchas veces nos encontramos derrotados, cabizbajos, pero en nosotros está la decisión de vivir, de seguir a Cristo, de levantarnos y de seguir adelante, de proseguir a esa meta que Él nos ha dado. En ti y en mí está la elección de Dios, de seguirlo, porque hermanos, no importa cuál sea nuestra situación, cuando elegimos a Cristo, elegimos lo mejor. Cuando elegimos su palabra, elegimos la vida. Cuando elegimos estar en su presencia, elegimos la sabiduría, la paz, el gozo y todas aquellas cosas que el mundo no puede ofrecernos. Así que quisiera que hoy todos eligiéramos la buena parte, así como Jesús le dijo a Marta. Le dijo, María eligió la buena parte, y esa buena parte que ella eligió no le será quitada. Y quiero que reflexionemos un poco sobre esto. La primera decisión, la mayor, la más importante y la más grande que tomamos en nuestras vidas, no es la carrera que estudiamos, no es la pareja con la que nos casamos, no es dónde vamos a vivir, no es cuántos hijos vamos a tener. La decisión más importante que tomamos en nuestras vidas es cuando le decimos al Señor Jesús, sí, te recibo y te acepto en mi corazón. Y en ese momento, hermanos, Dios nos da el derecho legal, firma los papeles y dice, tú pasas a ser mi hijo. Acompáñenme a leer, esto está en Juan 1:12. Juan 1:12, ¿ya lo tienen? Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos aquí han recibido a Cristo? A todos los que creen en su nombre, ¿cuántos de aquí creen en el nombre de Jesús? Entonces esta palabra es para ustedes, hermanos. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, el día que tú aceptaste a Cristo, el día que tú le dijiste al Señor, reconozco mis pecados, te confieso como mi Señor, como mi Salvador, ese día la decisión más importante de tu vida comenzó. Ese día naciste, no naciste el día que biológicamente tu madre te dio a luz, naciste para vida eterna el día que confesaste a Cristo en tu corazón. Naciste a una vida eterna, naciste a una vida con Dios, naciste a una vida de esperanza. Naciste a una vida de luz, naciste a una vida de victorias en el Señor. Naciste a una vida espiritual. Naciste a algo que antes no te hubieras imaginado conocer. Porque antes de venir a la iglesia, ¿cuántos no se burlaban de los cristianos? Antes de venir a la iglesia, ¿cuántos no decían, yo, cristiano, primero muerto? Yo, cristiano, pues ni que estuviera loco. Yo nunca voy a estar allá brincando como loquito. Yo no voy a estar allá de fanático. Que aleluya, que gloria a Dios. Yo voy a vivir mi vida como yo quiera, siempre y cuando no le haga daño a nadie, yo voy a seguir como soy. Pero vino Cristo y dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú escuchas mi voz, entraré a ti. ¿Y qué pasó? Que por la gracia del Espíritu, el Señor puso fe en tu corazón. Y dijiste, ay Señor, te recibo, te necesito. Y cuando entras a ese reino espiritual te das cuenta de que realmente los que están aquí no están locos, sino los locos son los que rechazan a Cristo en su corazón.
Los locos son los que deciden seguir viviendo una vida que los conduce directo al despeñadero. Los locos son aquellos que siguen viviendo una vida que cada día les va restando vida, cada día les va restando gozo, cada día les va trayendo problemas. Porque esa era la vida que teníamos sin Cristo, una vida que nos iba a conducir directo a la destrucción. Dice la palabra, hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es destrucción y muerte. Tal vez tenías muchas diversiones y muchas amistades, tal vez gozabas de mucha fama, tal vez muchos hermanos gozaban de mucha galantería, pero el día que llegamos a Cristo, todo eso se acabó, porque elegimos seguir a Cristo. Y en la presencia del Señor, hermanos, es un camino nuevo y vivo, como nos compartió hace poco el apóstol. Es un camino completamente donde entras a una dimensión espiritual, donde te das cuenta que hay un Dios que se interesa por ti, donde te das cuenta que todo lo que te han vendido como religión es una falsedad y una mentira, porque hay un Dios vivo que se interesa por ti, que sabe quién eres, que sabe tus problemas, que sabe tus debilidades y aún así te ama. Te das cuenta que hay un Dios y que hay un Señor Jesucristo que estuvo dispuesto a derramar toda su sangre en la cruz por ti. Te das cuenta que hay alguien a quien le importas en verdad, que si bien en tu casa tal vez fuiste el menospreciado, el desechado, que si tal vez eras a quien nadie quería o de quien nadie tenía esperanza de que cambiara, Cristo siempre tuvo la mirada en ti, aún desde antes de que nacieras. Es ahí cuando te das cuenta que realmente hay un Dios a quien le importas y que nadie ni nada te va a separar de su amor, ni siquiera tú mismo, con tus errores, con tus defectos, con tus fallas hacia Él. Él te sigue amando. Él te sigue amando. Él nos sigue amando, hermanos. Por eso quiero que hoy quede claro en nuestro corazón que decidir por Cristo es la mejor decisión que hemos tomado. Y decidir permanecer en Él es la segunda mejor decisión que vamos a tomar. Permanecer en sus caminos, permanecer en su palabra, permanecer en su presencia, permanecer en sus mandatos, permanecer en su servicio, permanecer en su voluntad. ¿Cuántos quieren permanecer en el Señor? Porque, hermanos, yo sé que tal vez no les tengo que decir esto porque muchos ya lo han vivido, pero a tu vida van a venir pruebas, a tu vida van a venir conflictos, a tu vida van a venir dificultades, van a venir ataques de tu familia, van a venir ataques de tus amigos, van a venir ataques aún de dentro de la iglesia y tú vas a decir, no sé ni siquiera dónde estoy parado. Pero si tú te paras en la roca que es Cristo, ni las más fuertes tormentas te van a mover. Así que hoy tienes que decidir permanecer en Cristo. Tal vez muchos de los que están aquí, y el Señor, hermanos, nos ha hecho saber, no solo a través de su palabra, sino a través de su Espíritu, que muchos de los que están aquí no hace mucho ya querían desistir. Muchos de los que están aquí no hace mucho ya habían pensado en su cabeza, tal vez si me voy a otra iglesia realmente voy a crecer. Tal vez si me cambio de iglesia realmente voy a dar el fruto que Dios quiere de mí. Pero no, hermano, el Señor me dice que te diga hoy que Él te puso aquí. Y Él te trajo aquí para que aquí des fruto, para que aquí te afirmes y para que aquí permanezcas y para que aquí veas la obra de Dios cumplida en tu vida. Solamente tienes que elegir y decidir permanecer en la roca de tu vida, en la roca que es Cristo. Y que el día de hoy saques todo ese desánimo, saques toda esa frustración, saques toda esa tristeza y digas, Señor, te elijo a ti, te sigo a ti, porque si a ti te injuriaron, si a ti te maltrataron, si dice la palabra que tú eres varón de quebrantos, ¿quién soy yo para pensar que no voy a pasar por eso? Jesucristo mismo le advirtió a sus discípulos, si a mí siendo el maestro me atacan, me agreden y me hacen de cosas, a ustedes también se los van a hacer. Pero también les dijo, no tengan temor, porque yo he vencido al mundo. Así que, hermano, todo lo que se te pueda enfrentar de adentro, de afuera, de lo alto y de lo bajo, nada es más poderoso que aquel que te llamó. Nada es más poderoso que aquel que te trajo con lazos de amor a su reino. Nada es más poderoso que aquel que te puede dar la victoria en cualquier circunstancia que se te presente, en cualquier adversidad. Porque ¿saben una cosa? Cuando viene una prueba, cuando viene una adversidad, cuando viene una enfermedad,
no es sino otra cosa para que la gloria y el poder de Dios se manifiesten. Todo depende de cómo elijas tú ver las cosas. Si tú eliges ver una enfermedad y dices, no, yo soy como Pablo, es mi aguijón, no. Si tú una enfermedad dices, es mi fin, pues eso va a ser. Pero si tú dices, esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste, así será también. Esta prueba, esta escasez, es para que mi fe crezca y para que la gloria y el poder de Cristo se manifiesten, así va a ser. Pero hermanos, una vez que recibimos a Jesús, tenemos que aprender a permanecer en Él y a elegir de acuerdo a la verdad de su palabra. Porque María se sentó a los pies de Jesús a escucharlo. Y escuchar a Jesús no implica solamente venir a la iglesia, reunión tras reunión, llenar libretas, llenar archivos digitales de clases. Escuchar a Jesús es hacer su voluntad. Sentarse a los pies de Jesús a aprender es poner atención y cada consejo, cada palabra, cada instrucción que Él me dé, yo la voy a hacer. Eso es lo que implica sentarse a los pies de Jesús a escucharlo. Porque hermanos, puede que haya muchos que vengan a la iglesia y están acá físicamente, pero espiritualmente y emocionalmente están como Marta. Su mente está afanada en los problemas, en lo que tienen que hacer. Aún en el mismo servicio de la iglesia. Es que me toca el talento y no encargué las tortillas. Ahorita tengo que salir corriendo a buscar las tortillas. Es que tengo que salir a calentar mi guisado. Hermanos, cuando estamos aquí en la iglesia, nada es más importante que escuchar a Jesús. Y Él nos habla a través de su Espíritu y a través de sus siervos. Así que cuando estamos aquí, lo más importante es escuchar lo que Jesús quiere decirme, para vivirlo, para hacerlo, para que mi vida sea dirigida por Él. ¿Cuántos quieren ser dirigidos por Jesús? Amén. Tenemos que aprender a poner entonces la elección de Jesús en primer lugar. Porque tenemos que reconocer, hermanos, que no siempre lo hacemos así. Que no siempre ponemos las enseñanzas de Jesús o lo que tenemos que hacer por Él en primer lugar. Muchas veces atendemos otras cosas antes que Él, y quiero que leamos en la Biblia una parábola que refiere esto, para que aprendamos a dejar a un lado esas cosas que nos están estorbando para tomar esa elección, para tomar esa determinación de permanecer y de seguir a Jesús firmemente. Mateo 22, por favor, vamos para allá. Vamos a leer desde el versículo 1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Les dijo a sus criados: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas
fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí, hermanos, podemos ver en esta parábola del Señor que el Señor tiene la intención de que nadie perezca. Su palabra dice que la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor llama gente para que esté con Él. No sé si saben ustedes que el llamado primario de Dios, de Jesús, es para estar con Él. Antes de enviarte a predicar, antes de enviarte a ser evangelista, antes de enviarte a ser discípulos, antes de enviarte a ganar almas para Cristo, el Señor te llama para que estés con Él. ¿Sí lo sabían? Ese es el llamado primario del Señor, que estemos con Él. Y eso es lo que Él quiere. Sin embargo, podemos ver aquí que muchos, dice, sin hacer caso, se fue uno a su labranza y otro a sus negocios. Y aquí hay una enseñanza de parte del Señor, porque dice la palabra de Dios ahí mismo en Mateo que no podemos servir a dos señores, que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Me acuerdo bien que cuando recién nos casamos, Brenda y yo, el Señor me habló 2 veces esa palabra en Mateo 6:24, que dice: no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y yo dentro mío pensaba: pero Señor, yo te sirvo a ti, yo te amo a ti, yo quiero seguirte a ti. Pero después entendí que no me decía el Señor porque yo lo estuviera haciendo, sino me estaba advirtiendo para que yo no lo hiciera. Muchas veces en la vida se te van a presentar oportunidades de prosperar, se te van a presentar oportunidades de tener mejores ingresos, mejores cosas, y todos, hermanos, yo creo que soñamos todos con mejores cosas, ¿no? ¿Cuántos sueñan con mejores cosas? ¿Cuántos anhelan y no digo así lujos como tener un yate y tener una isla en Dubái o cosas extravagantes? No, todos anhelamos tal vez un mejor coche, tal vez no sé, que nuestros hijos vayan a la mejor escuela, que nuestra casa esté bien, tal vez no sea una mansión, pero que esté bien decorada, bien arreglada, que podamos traer la ropa de moda. Y yo creo que todos esos deseos son naturales, esos deseos son parte de nosotros, pero el problema está, hermano, cuando eso se pone encima del Señor. El problema empieza cuando tú empiezas a elegir ir a trabajar antes que venir a servir al Señor. El problema empieza cuando tú dices: es que si no hago esto no voy a comer. Si no voy a trabajar, ¿qué voy a hacer? Pero recordemos cuál es el llamado primario del Señor: estar con Él. Y si nosotros pretendemos servir a Dios y servir a las riquezas, tarde o temprano vamos a quedar mal con alguien. Y desafortunadamente, hermanos, muchos de los que empiezan en su corazón a tener ese deseo de riquezas, ese amor por las riquezas, tarde o temprano, por lo general, con quien quedan mal es con el Señor, con Dios. Pero el día de hoy esta palabra no es para acusar a nadie, sino es como así me la habló el Señor a mí, yo se las doy a ustedes. Es para advertirnos, porque yo no dudo que el Señor, de entre todos los que estamos aquí, quiera levantar gente de dinero,
y quiera darnos negocios prósperos, pero primero el Señor, primero honrarlo a Él. Y no solamente dando nuestro diezmo y ofrenda, no, porque dice, no puedes servir. Y el problema del servicio, hermanos, es que cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros vamos a un empleo, a un negocio, lo hacemos por dinero. Y mientras más nos esforzamos, más dinero nos embolsamos. Pero cuando sirves al Señor, ¿cuánto dinero te embolsas? Nada. Porque es un trabajo de amor. Cuando tú te desgastas, cuando tú usas la gasolina de tu auto para ir a visitar a las personas, a los hermanos, cuando tú usas tu tiempo, que a lo mejor podrías estar invirtiendo en hacer más dinero, y lo usas en preparar una palabra, o en ir a predicarle a alguien, o en estar orando, esa es una obra de amor. Pero hermanos, quiero que hoy nos quede algo bien claro. Todo aquello por lo que tú te afanes se va a quedar aquí, si es de este mundo, si es de esta tierra, si es de acuerdo a los principios del mundo. Pero todo aquello por lo que tú te esfuerces en el Señor, te lo llevas allá arriba. Porque Jesús le dijo a Marta, María ha elegido estar conmigo y su parte no le será quitada. Sin embargo, hermanos, con todo el dinero que pueden llegar a tener los hombres en la tierra, díganme ustedes, ¿cuánto de ese dinero se van a llevar el día que se mueran? Como dice la palabra, no saben si se lo van a quedar sus hijos o sus criados, no sabe para quién va a ser todo lo que acumuló. Sin embargo, toda la obra que tú hagas en el Señor es para ti. Dice la palabra, haceos tesoros en el cielo. Y no es que seamos egoístas, pero lo que tú hagas aquí es incierto qué va a pasar de él, qué va a ser de ello. Y aunque te entierren con tus joyas como a los egipcios, eso no se va a ir a ningún lado más que a la tierra. Sin embargo, todo el trabajo de amor que tú hagas para el Señor, toda la predicación y sobre todo el estar con el Señor, el tiempo que tú inviertas en Él, es para vida eterna. Nadie te va a quitar esos galardones, nadie te va a quitar el reconocimiento de que llegues a la presencia del Señor y Él te diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. ¿No les gustaría escuchar esas palabras? Pero para escucharlas, hermanos, tenemos que elegir. Hoy tú tienes que elegir a quién vas a servir, a Jesús o a las riquezas. Y con esto no estoy diciendo que el día de mañana todos vayan y renuncien a sus trabajos, porque la palabra dice que tenemos que trabajar para comer. Y si realmente hiciéramos caso a la palabra del Señor, a todos nos iría bien, porque dice la palabra que seamos diligentes en nuestro trabajo. Pero a veces nos va mal porque no hacemos caso a la palabra, porque somos flojos, porque somos perezosos, porque somos descuidados, porque no nos sometemos a nuestros jefes. Pero aún, y yo les quiero dar un testimonio al respecto. Cuando recién me salí de la agencia de publicidad donde trabajaba, me di a la tarea dije pues tengo la experiencia, va a ser bien fácil para mí conseguir clientes. Ya ven que casi no se nos da eso de que nos entre la altivez, ¿no? Y la soberbia. Y dije, no, pues fácil. Dije, pues yo hacía todo en mi trabajo, yo era la secretaria, era el diligenciero, era el diseñador, era el contador, era el de relaciones públicas, era el que pagaba la nómina, era todo. Dije, pues ahora voy a hacer lo mismo, solo que para mí. Y con ese pensamiento yo, al día siguiente, me senté a planear qué iba a hacer unos volantes, unos folletos, unas tarjetas. Dije, ahorita voy a conseguir unos 30 clientes para empezar. Y salí en mi auto a recorrer Ciudad Cauquel, y está mi esposa de testigo que de verdad que fue un par de semanas muy, muy duras, porque en ese tiempo ni un solo cliente conseguí. Es más, ni siquiera para que me
dijeran imprímeme una lonita, unas tarjetas, nada, nada, nada. Y yo me empecé a angustiar, dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero es ahí, hermano, donde tú tienes que recordar lo que el Señor te ha dicho. Y es ahí donde tenemos que elegir qué vamos a hacer. Yo pude haber dicho, no, pues me regreso a un trabajo. Pero ¿saben por qué me salí del trabajo donde estaba? Para poder venir a las reuniones, para poder servir al Señor, para que cuando hubiera la necesidad de viajar a otros lados, no hubiera ningún problema. Esa era la disposición. Entonces yo dije, bueno, me postré ahí en la casa de ustedes y dije, Señor, ayúdame. Yo sé hacer muchas cosas, pero no soy vendedor. No tengo el don de convencer a las personas y echarles el verbo y todo. Dije, ayúdame a conseguir los clientes, ayúdame a emprender este negocio. Terminando esa oración, ese mismo día me hablaron para empezar el primer proyecto. Y de ahí hasta ahora no ha habido un solo día, gracias a Dios, que me haya quedado sin trabajo. Pero hubo una decisión que tomar. Y lo más fácil hubiera sido, pues me regreso a someterme a un horario, a someterme a unos días, y que si los sábados no puedes ir a la iglesia, pues no, porque tengo que trabajar. Y yo, ese es mi testimonio. Cada quien puede tomar la parte que le sirva, pero lo que sí les digo, hermanos, solamente tomen una determinación. ¿A quién van a servir? ¿Si al Señor o a las riquezas? Porque a veces en esa desesperación te llegan también dardos del enemigo. Nos platicaba un hermano que en su trabajo le estaba yendo muy bien y él, aparte de su salario, recibe unas comisiones y decía, pues yo estoy empezando a independizarme, yo necesito también dinero, y las utilidades que tenía que repartir eran como de 1,000,000 y tantos de pesos, casi nada. Y entonces él dijo, pues yo llevo el control de todo, nadie se va a dar cuenta si tomo unos miles de más. Sin embargo, el Espíritu lo redarguyó y él se abstuvo. Se abstuvo, y al día siguiente, ¿cuál fue su sorpresa? Que aparte de su sueldo, de su comisión, sus jefes le dijeron, estamos muy contentos con tu trabajo, te vamos a dar tanto más de comisión y aparte te subimos el sueldo. Pero eso pasa, hermano, cuando tú eliges a quién servir. Si este hermano hubiera elegido servir a las riquezas y por su propia mano ilícitamente tomarse algo, la bendición no llegaba. Así tú, en tu vida, cuando tú elijas honrar a Dios, la bendición no va a tardar en llegar a ti. Pero si tú dices, ay, tengo necesidad, Señor, tú sabes, y haces el fraude, haces la trampa, robas, eso no es elegir a Dios. Eso es elegir tu necesidad y eso es elegir al dinero. No sé si me estoy dando a entender. Así que, hermanos, hoy es un día de decisiones. Hoy es un día de elegir la buena parte. Y la buena parte es vivir de acuerdo a Dios. La buena parte es elegir a Cristo, seguir sus enseñanzas. No solo escucharlas, vivirlas en nuestra vida para que nos vaya bien. Amén. Otra cosa, hermanos, que tenemos que aprender, y si alguien me ayuda a buscar la cita donde dice que cualquiera que no es capaz de dejar padre, madre, o de menospreciarlos con tal de seguirlo, no es digno de ser su discípulo, porque esa es otra cosa, hermanos, que nos obstaculiza muchas veces, la familia. Hay personas que no están aquí hoy porque es el único día que pueden convivir con su familia. Hay personas que no vienen el domingo porque vino alguien de visita y los tienen que atender, o porque es el único día que los pueden ver. Yo les pregunto a todos, ¿aman a su familia? Uy, creo que no. Con ese entusiasmo creo que no. ¿Aman a su familia que no es cristiana? ¿Y les gusta verlos? ¿Les gusta convivir con ellos? Pues si realmente los aman, la única forma que los van a ver siempre es que ellos confiesen a Cristo, que vengan aquí
y los van a ver entonces por toda la eternidad. Ya no se van a tener que angustiar de que hoy es martes, hoy es miércoles, no sé si los voy a ver. Si ustedes, hermanos, se esfuerzan por creer en Cristo, su casa va a ser salva y los van a ver para siempre. Amén. Esa promesa nos debería de impulsar a meternos más con el Señor en vez de alejarnos. Gracias. Lucas, ahí está, 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús te dice, tú tienes que tomar una elección. Tú tienes que decidir. Y eso de aborrecer no quiere decir que tú los vas a odiar y que tú les vas a hacer gestos y que tú les vas a decir, ya, córtalas. No, no, no. Aborrecer significa amar menos que a Dios. Porque el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas. Entonces, si tú no estás dispuesto a amar a Dios antes que tu esposo, antes que tu esposa, antes que tus hijos, antes que tus padres, entonces dice Jesús, no eres digno de ser mi discípulo. Porque para seguir a Jesús se requiere amarlo a Él por sobre todas las cosas. ¿Están dispuestos? ¿Y saben qué, hermanos? Jesús, tocante a esto, da otra promesa que dice que cualquiera que haya sido capaz de dejar todo esto por causa de Él, va a recibir 100 veces más. Así que, hermano, si tú dices, yo voy a amar a Dios más que a mi familia, y el domingo era el cumpleaños de mi abuelita, pero voy a venir a la iglesia, Dios no solamente se va a agradar contigo, sino que aún como tú decides creer en Él, te va a dar también la vida de tu abuelita y de tus padres y de tus hijos y de tus hermanos, para que también ellos crean en Él. Porque ¿saben qué, hermanos? Hay algo muy difícil de encontrar hoy en día, y es alguien que sea firme de decisión. Te hablan por teléfono para ofrecerte algo, y si no les dices que no firmemente, al rato ya estás comprando lo que te ofrecen y ya dices, bueno, háblame después, lo voy a pensar. Suena interesante, pero nuestra decisión tiene que ser firme en lo que Jesucristo nos ha enseñado. Amén. Así que, hermanos, si tú detectas hoy que en tu vida alguna persona de tu familia que no es creyente, y aun si es creyente te estorba para estar con Jesús, tú tienes que tomar una elección, y no quiere decir que los vas a dejar de amar, no quiere decir que los vas a dejar de ver, quiere decir que vas a elegir poner a Dios en primer lugar, poner a Jesús en primer lugar. Y Dios, como es fiel, Dios que es fiel a sus promesas, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se salven. Pero esa decisión, hermanos, tiene que ser no solamente de venir físicamente aquí a la iglesia, porque muchos lo hacen, muchos vienen aquí, pero su corazón está con su familia. Su corazón está roto en 1000 pedazos porque no pueden ver a sus familiares. No, tú tienes que venir aquí con la certeza y la convicción de seguir a Jesús y saber que ellos vienen detrás de ti, no tú detrás de ellos. Tú tienes que afirmarte bien en Cristo, y entonces Él va a cumplir su promesa de que tu familia va a estar aquí, pero tienes que estar aquí con todo tu ser, porque se puede ver claramente cuando algún hermano viene y como no vino su familiar, o como invitó a sus parientes y no vinieron, enseguida la tristeza. No, hermanos, hay que estar aquí para el Señor, con decisión, con gozo, con entrega. Si no viene, si no es ahora, será mañana, ¿no? Ya lo dice por allá. Pero van a venir si tú decides seguir a Jesús. Si tú decides seguirle a Él primeramente. Pero tu decisión tiene que ser firme. Tiene que ser sin fluctuar. Cuando falleció nuestra abuelita por parte del apóstol, era domingo, y todos pudimos haber dicho, pues nos vamos todos y que el anciano Carlos se haga cargo de la iglesia, ¿no? Porque nuestra abuelita era la única que nos quedaba, ni abuelitos, ya nuestra abuelita por parte de la profeta también
ya había partido con el Señor. Y gloria a Dios porque ella también le entregó su vida a Cristo. Y solo nos quedaba la abuelita por parte de mi papá. Y cuando también nos hablan un domingo como a las 6 de la mañana, acaba de fallecer. ¿Se imaginan ese golpe emocional? Y con todo eso venir aquí el domingo a servir al Señor. Pues es justo en esos momentos, hermanos, donde tú tienes que ser firme. Y para la gloria de Dios aquí estuvimos. Y para la gloria de Dios sabemos que ella está en su presencia, porque antes de morir también le entregó su vida a Cristo. Pero eso yo estoy seguro que también el Señor premia la fidelidad de sus hijos. El Señor premia la fidelidad y premia la fe. ¿Tú crees que tu familia va a estar aquí? Pero dilo creyendo, ¿crees que tu familia va a estar aquí? Entonces ya no dudes cuando haya que decidir por Cristo. Ya no dudes cuando tengas que estar aquí o estar allá. Sé firme. Y yo sé que no es fácil, porque las personas que más nos duelen son las que más amamos. Pero si realmente los amas, elegir a Cristo va a ser la mejor forma de mostrarles tu amor. Elegir a Cristo va a ser la mejor forma en que tú sabes que Dios va a cumplir esa promesa de que ellos sean salvos. Porque como dice la promesa, cree en el Señor Jesús, ¿y qué va a pasar? Serás salvo tú y tu casa, pero tú tienes que creer, no debes dudar. Tienes que tomar esa elección, que están por allá en el mundo perdidos, que están en otros estados, por ejemplo, de ebriedad, que viven lejos, que viven allá en el norte, en el sur, en otro país. Pero tú tienes que estar firme. No, es en serio. Tienes que estar firme creyendo que no importa si están en la gran China, allá Dios los va a tocar porque tú estás siendo firme en Él. Tú estás creyendo en Él. Y con esa confianza, con esa convicción vienes, te gozas en el Señor, sirves al Señor, haces la obra, danzas con todas tus fuerzas, cantas con todas tus fuerzas, porque sabes que en algún lugar donde ellos estén, así estén en la misma cantina, así estén en el mismo pecado, ahí Dios les va a hablar. Ahí Dios va a llevar su Espíritu a hablarles. Porque solamente el Espíritu Santo puede convencer de pecado. Y Dios está en todas partes, tú no. Porque hay quienes dicen, no voy a ir a la iglesia porque hoy es la única oportunidad que tengo para hablarles de Cristo a mi familia. No, elige servir al Señor y el Espíritu Santo es todopoderoso, Él verá cómo les habla. Pero tú tienes que ser firme. Amén. Vamos a regresar a Lucas, la primera cita que vimos, Lucas 10. Lucas 10, 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas son necesarias? Solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermano, solo una cosa te es necesaria. Solo una cosa te pide el Señor, que estés con Él. Pero hermanos, seamos completamente honestos. ¿Cuántos le damos esa sola cosa necesaria a nuestro Señor? ¿Cuántos le damos al menos media hora de nuestro tiempo? A cualquier hora del día. Ya no sea en la madrugada, puede ser en la noche. Pero a veces, hermano, yo les confieso, ni siquiera 10 minutos. Porque tenemos tantas actividades,
tenemos tanto trabajo y a veces tratamos de justificarnos, decimos, Señor, es que no tengo tiempo. Pero si fuéramos honestos, realmente nos daríamos cuenta de que sí tenemos tiempo. Lo que no tenemos son ganas. Lo que no tenemos es la elección de hacerlo. Porque para hacer las cosas solo se necesita una cosa: elegir hacerlo. Y la única persona que va a elegir seguir a Jesús, hermano, eres tú. Yo les puedo decir hoy, elijan seguir a Jesús. Vamos a volver todos a las 5 de la mañana. Pero si tú no le eliges, mañana el chat va a estar vacío. Mañana nos vamos a volver a quedar dormidos. Y como ya te paras con la inercia del trabajo, de los quehaceres, así como Marta, ya te paras a hacer todo lo que tienes que hacer, se te olvida que tienes que estar una sola cosa. Si el Señor Jesús te dejara hacer todo lo que tú quieras y te dijera, solo un mandamiento te voy a dar, solo una cosa te es necesaria, tienes que sentarte a mis pies a escucharme. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacerlo? Porque estamos dispuestos a venir a limpiar la iglesia los sábados. Estamos dispuestos a ir a nuestro grupo discipular. Estamos dispuestos a venir lunes, martes, miércoles, jueves. Pero ¿cuántos estaremos dispuestos a hacer esa sola cosa que el Señor nos pide? ¿Cuántos realmente estaremos dispuestos a darle nuestra vida al Señor? A postrarnos a sus pies. A decir, no me importa si mi casa se cae de mugre. Y no es pretexto, hermanos, para que no limpien sus casas. Pero a veces tú dices, Señor, sí quiero orar, pero tengo tanta ropa que lavar. Señor, sí quiero orar, pero, ay, mira cómo está el piso, tengo que tallar. Ay, Señor, sí quiero orar, pero hay muchos trastos, ya se me juntaron. O los varones decimos, ay, Señor, sí quiero orar, pero si no me apuro en mi trabajo me van a regañar. Si no soy diligente, y hasta usamos la palabra, no, tengo que ser diligente, tengo que ser responsable, tengo que someterme a mis autoridades, pero quien te está pidiendo la cosa necesaria es Jesús, el principal en tu vida. Así que, hermanos, yo les puedo decir, yo les puedo invitar, pero la elección es tuya. La elección de meditar en la palabra del Señor día y noche es tuya. Porque a veces decimos, es que no tengo tiempo. Pero hermanos, 2 horas de nuestra vida le podemos invertir a una película. Y a veces no podemos leer la Biblia ni 15 minutos. Yo conozco personas que, y yo mismo lo he hecho, que es que está tan buena la serie que una tras otra ya me piqué y, aunque me den las 3 y las 4, no importa, la tengo que terminar de ver hoy. Pero no sé a leer la Biblia porque tú dices, un capítulo, mañana sigo. ¿Por qué no te picas tanto que digas, no, hasta que termine los 150 capítulos de Salmos no me duermo? No, porque ahí sí es más importante nuestro sueño, ¿verdad? Y hasta nos volvemos religiosos y decimos, es que mi cuerpo es templo del Espíritu, tengo que darle su descansito, tengo que darle su vaporrub, su apapacho y a dormir. No, hermanos, nos autoengañamos. Porque cuando tú eliges algo no te importa nada. Tú haces lo que tú eliges, ¿o no? Si tú te eliges desvelar por estar jugando, por estar platicando, lo elegiste tú. Nadie te vino a hacer manita de puerco. Así que elige hoy estar con Cristo. El tiempo tú lo eliges también. Pero una cosa sí te voy a decir. Mientras más tiempo pasas con Jesús, menos tiempo quieres estar lejos de Él. Pero ¿saben por qué no queremos estar con Jesús? Porque no estamos con Él. No hemos experimentado muchas veces esa paz. ¿Cuántos han experimentado en la presencia del Señor esa paz, esa fortaleza? ¿No? Como nos daba el testimonio Argelia el lunes, que ella sentía unas manos. Dice, sentía una presencia grandota y unas manotas. Dice, pensé que era la chaparrita. Pero no, si era una presencia grandota y unas manotas, pues no era la chaparrita. No es cierto. Pero ella dijo, ella dice, sentí como esa presencia grandota detrás de mí me decía, tírate, confía en mí, yo te voy a fortalecer, descansa. Pues eso solamente, con todo respeto, hermana chaparrita. Pero el Señor le estaba fortaleciendo, le estaba ministrando fortaleza en esa hora.
Pero eso solamente lo experimentamos en la presencia de Dios, y no puedo yo experimentarlo por ti. Porque miren, Marta y María estaban las dos con Jesús, ¿cierto o no? Pero solo una experimentó su presencia. La otra estaba con sus quehaceres, sirviendo a Jesús. Y Marta, hermanos, Marta es figura de la religión que se forma en nuestras vidas. A veces dejamos de ser de la religión que éramos y nos volvimos cristianos, pero seguimos la religión. Porque decimos, ay, el lunes líderes, martes fin de mes oración, miércoles servicio de los miércoles, jueves o viernes mi grupo, sábado servicio o ensayo, lo que haya, domingo a la iglesia. Pero ¿cuánto tiempo nos tomamos para estar a los pies de Jesús? ¿Cuánto tiempo nos tomamos para ir a su presencia y aprender del Maestro? Y no podemos hacer la obra de Dios si primero no estamos con Él. Porque si prestamos atención, Jesús, antes de mandar a los discípulos a sacar demonios, a sanar enfermos, primero dijo, estén conmigo. Los llamó para que estén con Él. Si tú no estás con Jesús, ¿con qué autoridad vas a ir? ¿Con qué respaldo vas a ir? ¿Con qué confianza vas a ir? Muchas veces por eso tenemos temor hasta de orar, porque decimos, ¿será que va a pasar? ¿Será que Dios me va a respaldar? Pero si tú estás con Jesús a sus pies, tú sabes que Él está contigo. Y podrías decir como el profeta, vive Jehová en cuya presencia estoy. Jehová está aquí conmigo, aquí está. Tal vez no lo puedan ver ustedes, pero yo sé que está conmigo. Y yo sé que lo que yo le pida, aun si tiene que ser fuego, fuego va a descender. Pero ¿cuántos podemos tener esa seguridad de saber que Él está con nosotros, que Él nos respalda? ¿Sí tienen esa seguridad? ¿Pueden orar ahorita que descienda fuego? Yo al menos no me siento con esa seguridad, se los confieso. Muchas veces me siento con inseguridad y decir, Señor, pues si es tu voluntad, sana al hermano, pero yo no sé si va a sanar o no. Pero también les puedo decir que hay ocasiones cuando he estado con el Señor que sin dudarlo y sin que me pidan que ore, Señor, sánalo en el nombre de Jesús, y la persona se sana, porque tú sabes que Jesús te está enviando. Así que hermanos, el día de hoy es un día de elección y no es necesario votar. El día de hoy es un día que tú tienes que tomar la decisión de seguir a Cristo Jesús, de decidir estar con Él nuevamente, volver a ese primer amor. Y como un testimonio les cuento que hubo un tiempo en el cual yo 11 de la noche daban, o antes ya como viejito, buenas noches a todos, ya me voy a dormir, pero no me iba a dormir, me iba a orar. Y me gustaba dormirme temprano porque me podía levantar temprano. Y a veces si estaba en la calle ya me daba prisa por regresar a mi casa para poder dormirme temprano y tener un encuentro en la madrugada temprano con mi Señor. Pero lo he dejado de hacer. Y a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero sientes que en tu corazón te falta algo. Sientes que en tu corazón te falta ese ánimo, esas fuerzas, ese entusiasmo, y eso es porque hemos descuidado estar a los pies de Jesús. La religión, las actividades, el trabajo, nuestras relaciones humanas nos han ganado el tiempo que le corresponde a Jesús. Y no estoy hablando de venir a la iglesia, porque todos venimos a la iglesia, pero muchas veces venimos en una manera religiosa. Muchas veces venimos y lo que escuchamos nos entra por un oído y nos sale, porque no hay una hambre verdadera. Y de verdad, hermanos, cuando tú y yo elijamos estar con el Señor, con esa pasión, con ese fuego, la vida a tu alrededor va a ser igual, va a seguir igual. Los problemas tal vez ahí van a estar,
pero tú lo vas a ver con los ojos de Jesús. Tú lo vas a ver con esperanza, tú lo vas a ver con ánimo, con fuerza, y vas a decir, esto que me está pasando es pasajero, mi Dios me va a dar la victoria. Esta situación que está presentando no es nada, yo en la noche me encuentro con Jesús y lo resolvemos. Pero es necesario, hermanos, que elijamos nuevamente estar con Él. En nuestras fuerzas Jesús dijo, separado de mí nada puedes hacer. Entonces, hermanos, yo te exhorto, no sigas batallando en tus fuerzas. No sigamos batallando en nuestras fuerzas. El Señor me pone que hay muchas personas que han entrado en enfermedad, pero esa enfermedad ni siquiera es física, es pura angustia, es pura preocupación. Y eso viene por falta de estar con Jesús. Porque Jesús dijo, mi paz les doy. Pero Jesús solamente te da de su paz cuando tú vas y a cambio le das tus cargas. Porque Él dice, ven a mí, deja tus ansiedades, deja tus preocupaciones y hacemos un intercambio. Tú me dejas todas esas preocupaciones. Hay señores que estoy enfermo, hay señores que no tengo dinero, no me alcanza. Hay señores que me declaro incompetente, no sé predicar, no sé hacer las cosas. Y el Señor te da un intercambio. Se lleva todos esos pensamientos, se lleva todo eso que en tus fuerzas has querido estar resolviendo y te dice, toma de mi paz, toma de mi espíritu, toma de mi palabra, toma de mi presencia y toma la victoria. Pero necesitamos elegir estar con Él. Hoy es un día de elegir estar con Jesús, hermanos. Y todos, empezando desde mí, todos tenemos que retomar el estar con Jesús, hermano, porque todo lo que tú puedas lograr en esta tierra, aquí se va a quedar. Pero todo lo que tú hagas en el Espíritu y en el Señor, allá va a estar con el Señor y tú con Él. Nadie te lo va a quitar. Nadie te va a quitar la dicha de estar con el Maestro. Nadie te va a quitar la dicha de escuchar su voz. Yo he escuchado a muchas personas decir, ¿cómo me gustaría escuchar la voz de Dios? Hermano, si te la pasas viendo tele, si te la pasas evadiendo el llamado del Espíritu, nunca la vas a escuchar. Porque el Espíritu te habla y te dice, ¿qué haces viendo la tele? Quiero que hables conmigo. ¿Qué haces en el Facebook chismoseando a todos? Quiero que estés conmigo. Porque a veces decimos, ya no voy a leer porque ya apagué la luz, pero apenas una notificación, ay, ¿qué será? Aunque nos quedemos ciegos como topos con tanta luz del celular. El Espíritu nos habla, y yo sé que a todos les habla. Dices, estoy agotado, pero el Espíritu dice, da un extra, quiero que estés conmigo. A veces nos levanta el Señor en la madrugada, y dices, ay, qué casualidad que siempre me levanto a las 4, a las 5. No es casualidad, es Dios que quiere que hables con Él. Y el Señor es tan hermoso y tan paciente que es más, yo le he pedido, Señor, ayúdame a despertarme temprano. Y me ayuda a despertarme, pero luego me duermo. Entonces, tengo que pedirle ayúdame a despertarme y quedarme despierto. Y cuando me despierte, me levanto, me lavo la cara y me quedo de pie. Yo sé que si me quiero poner a orar acostado, ahí quedó mi oración. 3 minutos y ya, hasta ahí llegué. Pero tienes que elegir, hermano. Tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que poner de tu parte por estar con Jesús. Tienes que quitar de tu vida todo pretexto, todo obstáculo, todo afán, toda ansiedad que te impida estar con el Maestro. ¿Es tu trabajo? Ponlo en manos del Señor. ¿Son problemas en tu casa? Ponlas en las manos del Señor. ¿Quién mejor que Él te va a ayudar a salir adelante? ¿Son tus hijos? ¿Es la enfermedad? ¿Es la economía? Levántate a buscar al único que te puede dar la victoria en todo eso, Jesucristo. Vamos a leer para terminar, hermanos, Deuteronomio 30, 19 al 20. Y una cosa sí les puedo garantizar.
Una hora de tiempo con Jesús equivale a que tu vida va a estar lleno de gozo, tu día, va a estar lleno de gozo, tu día va a estar lleno de paz. Así se te haga popó el niño 30 veces, así no te alcanza el dinero para pagar las cuentas, así esté a tu alrededor un caos, la paz de Jesús va a estar en tu corazón por estar con Él. Porque nadie, escuchen esto, nadie que vaya a la presencia de Dios con un corazón dispuesto y sincero, regresa igual que como entró. Si tú vas a la presencia de Dios a buscarlo con corazón sincero, vas a salir, como nos compartió el apóstol, con poder del Espíritu, con la dirección del Espíritu, con los mandamientos en tu corazón. Ya no es porque te lo impongan, ya no es porque te lo dijeron. Tú vas a entender que Dios está guiando tu vida con su palabra. Vas a recibir el milagro del Señor, vas a recibir la prosperidad. Y de testimonio les puedo decir, he estado en angustia, ¿sabes? Digo, Señor, no tenemos para pagar la renta. Pero en vez de tronarme los dedos y empezar a pensar cómo le voy a hacer, cuando he dicho, Señor, pues ayúdame, y me pongo a orar, y pongo esa carga delante del Señor, al ratito, pum, un depósito, y otro, digo, gloria a ti, Señor, porque si yo lo tratara de resolver en mis fuerzas, tal vez no lo lograría. ¿Ya están allá? Deuteronomio, yo no le busqué, se me olvidó, a ver. A los cielos y a la tierra llamo por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así que, hermanos, pónganse de pie, por favor. Hoy les he hablado esta palabra de parte del Señor, con toda humildad, y al primero que le prediqué fue a mí, ténganlo por seguro. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Y también, con toda honestidad, vamos a decir, Señor, hoy quiero escoger ese camino de la vida. Porque, hermano, Dios nos sacó de lugares muy distintos, pero estoy seguro que a todos nos sacó de la angustia, de la desesperación, de la tristeza, de la depresión, de la soledad, ¿o no? Entonces, hermano, no quieras volver atrás. Elige este camino que el Señor te ha dado. Es un camino de vida. Y para todos los que le quieran dejar herencia a sus hijos, seguir el camino del Señor, escoger el camino de Dios, es la mejor herencia que le van a poder dejar. Yo doy gloria a Dios por la vida de mis padres, porque es la mejor herencia que nos pudieron dar. El encaminarnos en amar a Dios, en tener temor de Él, en servirle, en amarle, en seguirle. Pero eso lo vimos en su ejemplo. Entonces, tú quieres tener hijos de bendición, dales el camino a seguir. Escoge tú seguir a Cristo, déjales el ejemplo, márcales el camino, pero con tu vida, con tu testimonio, con tu enseñanza de vida. Amén. Bendito Dios y Padre, en esta hora, Señor, delante de ti estamos dándote gracias, Señor, por tu palabra, dándote gracias, Señor, porque tu Espíritu nos ha hablado hoy, Señor, haciéndonos entender que tal vez haya muchos que sean llamados. Hay muchos que son llamados, Señor, muchos convidados a las bodas, a estar contigo, pero pocos escogidos, pocos que realmente quieran amarte, pocos que realmente quieran complacer tu corazón, pocos que realmente quieran atender al llamado, Señor, y corresponder a ese amor tan grande que tú nos das. Padre, hoy queremos ser de esos, Señor, que corresponden a tu amor, que corresponden a ese llamado de estar contigo cada día, Señor, y no solamente religiosamente acudir a ti, Señor, para reclamarte las cosas o para pedirte algo cuando estamos en angustia. Queremos estar contigo y nunca apartarnos de tu camino, Señor Jesús. Gracias, Padre. Hoy escogemos nuevamente ese camino de la vida que tú nos das.
Hoy escogemos el estar a tus pies para escuchar tus enseñanzas, Señor, pasar tiempo contigo, porque solamente en ti haremos proezas, Señor. Solamente en ti obtendremos la victoria. Solamente tú serás nuestra roca fuerte. Solamente tú, Señor, serás nuestro escudo y nuestra defensa. Solamente tú, Señor Jesús, ponemos nuestras vidas ante ti y escogemos, Señor, seguirte. Escogemos amarte. Escogemos obedecerte. Escogemos hacer tu voluntad, Señor. Ya no queremos ser religiosos. Ya no queremos poner el trabajo en primer lugar o a las personas que amamos. Queremos amarte a ti por sobre todo, bendito Dios. Darte tu lugar. Ven y toma el trono de nuestros corazones, Señor Jesús. Ocupa el primer lugar como Señor y como Rey de nuestras vidas. Gracias por tu misericordia. A ti sea la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por su atención.